Pachamama, Madre Naturaleza, casa común de todo ser vivo. Gracias por la vida, la muerte, la divinidad, por los tres reinos. Kay Pacha, aquí y ahora. Unku Pacha, abajo de la tierra. Hanan Pacha, mundo divino. Hanan Pacha, que estás en las alturas, guía a Guara y a Juan en su camino, que las alas del cóndor los proteja. Hace mucho tiempo, nuestros antepasados realizaban el ritual de la Pachamama, que consiste en dar de comer y beber a la tierra como forma de agradecimiento. Esta costumbre permanece en la actualidad. Se lo realiza siempre mirando al sol, al Tata Inti. Pachamama significa Madre Tierra, Madre Naturaleza. La palabra proviene de la cosmovisión andina, del quechua. Esta cosmovisión sostiene que el mundo posee 3 niveles. Kay Pacha, representado por el puma. Significa tiempo y espacio presente. Uku Pacha, representado por la serpiente, es la muerte, es todo lo que está abajo de la tierra. Hanan Pacha, representado por el cóndor, es el cielo, el mundo divino donde vuelan las aves. Rayén Estrada Pacheco es bióloga. Estudió una licenciatura y un doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del programa de conservación del cóndor andino. Estudió, durante su doctorado, acerca del envenenamiento de cóndores por cebos tóxicos y está realizando un postdoctorado sobre el estado poblacional de los cóndores. ¿El cóndor es el ave voladora más grande del planeta? Sí, de punta a punta del ala mide 3 metros y de alto 1,30, 1,30 y algo, así que sí, es de las más grandes. Mira, ahí hay uno, mira, ¿lo ves? Vive en Sudamérica, desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, a lo largo de la cordillera de los Andes, y puede estar en lugares como estos, como en las yungas, o también puede estar en la puna, en la estepa patagónica, así que habita en distintas ecorregiones de nuestro país. Nosotros nos encontramos en la ecorregión Yungas. Abarca parte de Perú, Bolivia y Argentina, específicamente en la provincia de Jujuy, aquí, en Reyes, lugar de avistamiento de cóndores. Los cóndores se alimentan de carroña, o sea que se alimentan de animales muertos. Y ellos son monógamos, o sea, eligen una pareja por época reproductiva, y cuando empiezan a reproducirse, que más o menos es a los 9, 10 años de edad, ponen un solo huevo cada 2 o 3 años. El pichón es acompañado por sus padres durante toda la etapa de aprendizaje de vuelo hasta que se independiza. Esto puede durar 1 año o un poco más. Fuera del periodo reproductivo, la pareja duerme en condoreras. Las condoreras son repisas que están en la montaña, donde se pueden juntar a dormir muchos individuos, muchos cóndores. Puede haber condoreras de 100, 150 cóndores. El cóndor es considerado un animal sagrado, porque es un nexo entre el hombre y el cosmos. En quechua se lo nombra como Kuntur. Kuntur es un mensajero, porque transmite las peticiones de las personas al Hanan Pacha. Pachamama, aquí está tu hijo Juan, tu hija Guara. Ellos te van a ofrendar estos alimentos. Rayén, ¿cuál es la situación actual de los cóndores? A nivel global,
desde Venezuela hasta Tierra del Fuego, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo considera una especie vulnerable, que ya es una categoría de amenaza, y para la Argentina se considera una especie amenazada. En 2017 aparece el primer caso de mortandad masiva en la localidad de Rinconada, Jujuy. Se encontraron 19 cóndores muertos. En 2018 en Los Molles, Mendoza, se encontraron 34 cóndores muertos. ¿Por qué pasa esto? Y principalmente lo que sucede es que algunas personas envenenan carne, un pedazo de carne o una carroña, en realidad para matar a pumas, zorros o perros que están depredando ganado, y lamentablemente los cóndores, como son carroñeros, bajan a comer estas carroñas y se envenenan. Pachamama, ¿qué está pasando en la humanidad? No mereces estas atrocidades, no mereces el ecocidio. Desde Fundación Bioandina y junto con el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, generamos la Estrategia Nacional contra el Uso de Cebos Tóxicos, que abarca todas las provincias y lugares donde hay cóndores. Entregamos kits para atender casos de envenenamiento a todas las provincias y a todos los parques nacionales, y capacitamos a guardaparques y biólogos para que puedan atender estos casos de envenenamiento sin riesgo de intoxicación. Para algunos, si el cigarrillo se consume hasta el final, significa que va a ser un buen año. Para otros indica la cantidad de años que uno va a vivir. El humo que produce conduce las peticiones que se hacen en la Tierra hacia el universo. Pachamama, te pido por la vida de todo ser vivo. Pido que nos ayudes a cuidarlos. Al terminar el ritual, se arroja tierra en el pozo para estar más conectados con la naturaleza. ¿Qué otros factores hacen que los cóndores estén en peligro? Bueno, la contaminación por plomo, que ocurre cuando un animal que es cazado y queda la carroña en el campo, bueno, esos cóndores bajan a comer y se intoxican con plomo. También los choques con tendidos eléctricos y los choques con antenas de teléfono también. En Argentina hay muchos proyectos para instalar parques eólicos. El problema es que si esos proyectos se construyen en áreas de vuelo de cóndores, puede haber riesgo de choque con las aspas de los aerogeneradores. Todo proyecto humano a gran escala con mala planificación es perjudicial para la naturaleza, incluso si tiene el lema de algo sustentable. Los cóndores son fundamentales para la naturaleza. Ellos, al ser carroñeros, limpian los campos de animales muertos que podrían ser focos de infección. Si no existiesen, podrían propagarse muchas enfermedades. Para protegerlo, se creó un programa de conservación cóndor andino. Se trata de un programa que articula acciones de investigación, gestión y educación. Se crían pichones a partir de cóndores que no pueden ser liberados. Cuando un cóndor pone un huevo, al retirarlo, al mes ese cóndor pone otro, que queda al cuidado de los padres. Entonces se obtienen 2 huevos. Uno queda al cuidado de los papás y el otro en el centro de incubación artificial. ¿Cuántos centros de rescate hay aquí en Argentina? Y hay 4 en Argentina. Trabajan en aislamiento humano, en todos, y ahí es donde le hacen todos los tratamientos necesarios que requieran los cóndores rescatados. ¿Y de qué se trata el aislamiento humano? Tiene que ver con trabajar de manera tal que el cóndor nunca te vea, para que no se asocien al ser humano. La liberación de los cóndores puede ser de 2 formas. Una es para los cóndores que tienen experiencia de vuelo. A ellos se los lleva en una caja al lugar de liberación. Se abre la caja, el cóndor sale y vuela. En Jujuy se liberaron 6 ejemplares.
La otra estrategia es para los que no tienen experiencia de vuelo, como los que se crían mediante incubación artificial, los que crían los papás en cautiverio y los pichones rescatados. En Argentina, estas liberaciones las hacemos en Sierra Pailemán, en la costa atlántica de Patagonia, en la provincia de Río Negro. ¿Y por qué a los cóndores que no saben volar se los libera en grupo? Bueno, los liberamos en grupo porque ellos aprenden uno del otro. Al principio hacen vuelos cortos, luego van haciendo vuelos cada vez más largos y funciona como un acompañamiento, ellos aprenden uno del otro. Uno de mis sueños es que exista más conciencia sobre el cuidado del cóndor y que sus poblaciones no desaparezcan, ya que son fundamentales en el ecosistema y en nuestra cultura andina. Kuntur, cóndor. Ave sagrada, vuela alto, tan alto que tus alas se apoderen del cielo. Pachamama, te protegeremos. En la cosmovisión andina, el Tata Inti da vida al mundo mediante su energía. Ella se genera gracias al sol y es una de las energías más amigables con el medio ambiente. ¿Cómo estás? Bien, un poco cansado. Sí. Gracias por acompañar. De nada. ¿Nos vemos más tarde? Dale. Bueno, suerte. Gracias. Nosotros nos encontramos en la ecorregión de la Puna Jujeña, la cual abarca parte del norte argentino, Bolivia, Chile y Perú. Tata Inti es el dios sol o padre sol en la cosmovisión andina. Él se encuentra en el reino divino, en el cielo. ¡Guarita! Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Gabriela Tolay vive en Tres Morros y ese día me mostró cómo se preparan los alimentos en una cocina solar. En la Puna Jujeña se encuentra la planta fotovoltaica más grande de Argentina. Se trata del Parque Solar Cauchari. La planta fotovoltaica se crea en Cauchari por su ubicación geográfica. Se encuentra a 4.200 metros de altura. Aquí, la radiación del sol es mayor que en otras ecorregiones. Hay 10 meses de sol y 2 de lluvia. Las temperaturas son bajas, lo que hace que su productividad sea más alta. Cauchari significa vínculo con el sol. Cauchari 1, 2 y 3 genera el 70% de energía eléctrica en Jujuy para el consumo del hogar, los comercios e industrias. Matías Matorras es técnico en higiene y seguridad recibido en la Universidad Católica de Salta. Además, trabajó en el rubro de la construcción en distintas obras en la provincia de Jujuy. Actualmente se encuentra trabajando como jefe de higiene y seguridad en Cauchari Solar. Matías, ¿y por qué la energía solar reduce la contaminación de combustibles fósiles? Y porque tienen un impacto ambiental negativo, también reducen lo que es la emisión de los gases del efecto invernadero y son proyectos sostenibles en el tiempo. El efecto invernadero natural es un fenómeno que consiste en atrapar el calor del sol, haciendo que la Tierra tenga una temperatura apta para que haya vida. A causa de la actividad humana, los gases del efecto invernadero se acumulan, quedando atrapados en la Tierra, haciendo que el planeta sea cada vez más cálido. Una manera de revertir la situación son las energías renovables. ¿Cómo impacta la construcción de este tipo de planta a la naturaleza?
Y bueno, la construcción de una planta fotovoltaica lo que genera es una huella de carbono, la cual proviene de distintas etapas en la época de obra, como movimiento de suelo, la instalación de la estructura de los paneles, la presencia de vehículos. La mayoría de los países poseen una matriz energética de origen predominantemente fósil. La energía fósil se obtiene a través de la combustión de restos de organismos vivos que se han ido descomponiendo y acumulando en el subsuelo. Algunos ejemplos de esas energías fósiles son el carbón, el petróleo y gas natural. Estos son altamente contaminantes. La característica de este parque es que estos paneles poseen unos seguidores solares que hacen que se aproveche un 30% más la luz directa. Los paneles, cuando amanece, miran al este, luego al mediodía están horizontal y a la tarde están 50 grados al oeste. Estos paneles captan los rayos del sol y lo transforman en electricidad. ¿Y cómo transportan esta energía a nuestros hogares? Bueno, la energía que se genera a través del sol es electricidad continua. Estas estructuras de paneles, o sea, las mesas, contienen lo que es un inversor que transforma la electricidad continua en alterna. Y esa es la electricidad que se inyecta a la línea y se dirige hacia nuestros hogares en toda la Argentina. Qué grande que es la planta, ¿no? ¿Qué función tiene? Esta es la estación transformadora. Su función es elevar la tensión que nos llega de los 3 parques de Cauchari. Nos llega una energía de 33.000 volts y lo que hace la estación transformadora es transformarla elevándola a 345.000 volts. Esa es la energía que se inyecta a la red desde Cauchari. Esta es la estación transformadora que funciona para elevar la tensión y poder llevar la energía a través de la línea de alta tensión hasta las ciudades donde se consume. ¿Y por qué pensás que se sigue utilizando los combustibles fósiles si sabemos que es perjudicial? Y para mí tiene que ver con intereses económicos, comerciales, la infraestructura existente. Es un desafío para los proyectos de energía renovable hoy en día comenzar, por los costos iniciales altísimos que tienen, pero forman parte de la transición energética que comenzó Argentina y lo podemos ver en nuestro parque, que son 100% rentables. ¿Se puede decir que Jujuy va por buen camino? Sí, vamos por buen camino, por más energía limpia, energía verde. Perfecto. Bueno, Matías, muchísimas gracias por toda la información. Nos estaremos viendo. Un gusto, gracias por la visita. ¿Te acompaño? Dale, vamos. La energía que es dada por el dios Sol, Tata Inti, genera economías más limpias, protegiendo al medio ambiente. Gaby, ¿y cuáles son las ventajas de usar este tipo de cocinas? Las ventajas de usar estas cocinas es que no tenés que usar combustible, no utilizan electricidad, son muy económicas y solo se alimentan con el sol. El sol es que calienta la olla y se puede cocinar cosas sencillas. ¿Y qué tipo de alimentos se pueden cocinar? Por ejemplo, ahora podemos hacer un guisito, mirá, con papa lisa, papines, mirá, hay choclitos, habas, ¿sí? Un guisito, ponemos un poco de quinoa. La papa colorada, azul y otras papas andinas son históricamente cultivadas por su alto valor nutricional. Fueron la base de la alimentación de nuestros ancestros. Buenísimo el guiso, Gaby. En la Puna, los rayos del sol inciden con más intensidad. Puna significa región de altura en la cosmovisión andina. Una de las plantas que sobrevive en esta ecorregión es el cardón, el cual está siendo afectado por el cambio climático. Es urgente, hay que actuar ya. Caipacha no puede esperar. Tilcara se encuentra en la ecorregión Monte de Sierras y Bolsones. El Monte de Sierras y Bolsones es una ecorregión que posee gran diversidad geológica, geomorfológica y altimétrica a lo largo de su extensión, que va
desde Jujuy hasta el norte de Mendoza. Llegamos. Es cara sí, pero falta un poco para tu cara. Bueno, sigamos, que Florencia nos espera a los dos. El departamento de Tilcara pertenece a la quebrada de Humahuaca, la cual fue declarada en 2003 por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. El clima es típico de montaña, seco, semiárido y desértico. Los inviernos son fríos y muy secos. Las lluvias se concentran en verano. La temperatura varía mucho entre el día y la noche, refrescando aún en los días cálidos de verano. ¿Sabías que aquí en Monte de Sierras y Bolsones podemos encontrar distintos animales como la vizcacha, zorro, guanaco, quiriquincho, lagartos, gaviota andina y otras especies? Esta ecorregión posee una gran diversidad de flora y de fauna. Incluso aquí se encuentran los 3 animales que representan los 3 reinos de la Pachamama. El puma, el cóndor y la serpiente. En cuanto a la flora, se puede encontrar una diversidad de plantas arbustivas, como las tolas, churquis y cactáceas. Nosotros vamos a ver a un cactus muy característico, los cardones de la especie Trichocereus atacamensis o cardón pasacana. Cuenta una leyenda que los cardones son los guerreros de los valles y cerros. Ellos fueron nativos que la Pachamama convirtió en plantas para acabar con su agonizante espera en recibir la orden de atacar a los colonizadores. Orden que nunca llegó porque los mensajeros fueron capturados, torturados y asesinados por los españoles. Pachamama, gracias por haber sido piadosa con ellos y dormirlos hasta formar parte de ti. Florencia Barbarich es bióloga egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Realizó un doctorado en biología, específicamente en etnobotánica. Actualmente es investigadora del INTA y del CONICET. Lor, ¿cuáles son las principales características de los cardones? Los cactus son especies de origen exclusivamente americano, tienen adaptaciones que les permiten vivir en ambientes áridos como este, por ejemplo la capacidad de almacenar o de aprovechar el agua del ambiente. Los cardones son una especie de cactus, características de la quebrada, que tienen una forma arborescente tipo candelabro y forman lo que nosotros llamamos nuestros bosques de altura. Trichocereus atacamensis, que es la especie que tenemos aquí, tiene flores blancas y los botones florales empiezan a aparecer en primavera con los primeros calores. Los botones se abren en noviembre. Las flores son polinizadas por los insectos. Después de la flor aparece el fruto del cardón, que se llama pasacana. Dentro de esta fruta se encuentran unas semillas pequeñitas. Algunas logran germinar para que nazcan cardones nuevos. ¿Y están protegidos los cardones? Sí, en Jujuy hay un decreto del año 2006 que prevé su conservación junto con la de 2 especies, la queño y el churqui. Lamentablemente nunca se llegó a aplicar ni a reglamentar y se trata de una regulación que es prohibitiva. Sería mejor regular en lugar de prohibir y poner énfasis en lo que es educación, uso sustentable y en la reproducción de la especie. Claro. ¿Y estaban mejor antes de que prohíban su uso? La gente del campo dice que sí, que antes permanentemente se estaba haciendo como una poda, una limpieza del cardonal y había un uso racional. Lo que pasó fue que con el crecimiento de las ciudades, del turismo, empezó a haber una mayor demanda, un uso muy intensivo y bueno, esto justificó la normativa que tenemos hoy en día.
Pucará de Tilcara fue un pueblo prehispánico ubicado en un cerro a 80 metros de altura, al costado del Río Grande. Fue elegido estratégicamente por la vista que tiene de todo el territorio. Pucará significa fortaleza o fortificación en quechua. Desde hace más de una década, se empezó a notar que los cardones están enfermos. La principal causa de las enfermedades en la quebrada es el cambio climático y la actividad antrópica, es decir, la actividad humana. ¿Y ese cardón pasacana, qué le pasa? Bueno, donde hay cardones hay una polilla, Cactoblastis bucyrus, un insecto nativo que en el estadio larvario se alimenta de los tejidos blandos del cardón. Actualmente por los calores está aumentando su población. Además, vienen cambiando los regímenes de lluvias y también la humedad que hay en el ambiente, entonces tenemos claveles del aire, que es esta plantita que tenemos aquí. Los claveles del aire viven apoyados sobre el cardón. En los últimos años se les echó la culpa a estos dos seres vivos de lo que le pasa a los cardones, pero en realidad el problema es ambiental y tiene que ver con los cambios en los equilibrios de los ecosistemas. En la quebrada, al haber temperaturas más altas y pocos días fríos, se empezó a ver que el ciclo de vida de la polilla Cactoblastis es más corto. En vez de durar un año, dura 6 meses, teniendo muchos más insectos que se alimentan del cardón por año. La misma situación se da con los claveles del aire, que son plantas autóctonas. Esta planta puede crecer en los cardones sin dañarlos. El problema es que al haber una sobrepoblación, cubren la luz dificultando el proceso de fotosíntesis. Las polillas son un insecto nativo, es decir, que son originarios de esta región y han coevolucionado con el cardón, solamente se alimentan de este cactus. El insecto vive gran parte de su vida en estado de larva dentro del cardón, alimentándose de los tejidos de la planta. Luego sale y se convierte en una polilla, que vive 1 o 2 días dejando huevos en unos bastoncitos o egg-sticks, reiniciando así el ciclo de vida. ¿Hay otras problemáticas a las que se enfrentan los cardones? El problema es ambiental. El cambio en el uso de la tierra con otros fines productivos o por urbanización avanza sobre los cardonales. También la contaminación sonora aleja a los pájaros que se comen a los insectos que están cerca de los cardones. Hay un pajarito, el pasacanero, que cada vez se ve menos. Pachamama, tu cuerpo está siendo alterado por la humanidad, afectando a todo ser vivo. Eso que ves ahí es el basural de Buchaira. Está aquí hace muchos años. ¿Y cómo influye en la vida de los cardones? Por la contaminación y atrae insectos que después vienen a los cardonales. El cardonal del Pucará es uno de los más afectados de la quebrada de Humahuaca. Sí, es lamentable que sigan existiendo esos basurales. Lo bueno es que ahora hay un centro ambiental que seguro va a revertir la situación. ¿Qué consumimos cuando compramos? ¿A dónde van a parar nuestros residuos? Pachamama,
Tu sangre y cuerpo están siendo explotados y deteriorados. Hanan Pacha, no todo está perdido. Mónica Aramayo es licenciada en Gestión Ambiental. Tiene una especialización en residuos sólidos urbanos a través de Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Actualmente es la gerente general de GIRSU Sociedad del Estado. Mónica, con Juan queríamos saber cómo funciona el centro ambiental, porque cuando llegamos nos sorprendió la cantidad de basura que hay acá. Bueno, el centro ambiental se compone de 3 sectores, una planta de clasificación en donde se recuperan residuos reciclables o fracción seca, entre ellos cartón, papel, aluminio, vidrio, entre otros materiales. Una playa de compostaje en la cual se reciben restos de podo y desmalizado y de aquellos residuos provenientes de las ferias fruti-hortícolas, y por otro sector se encuentra el relleno sanitario, donde se disponen aquellos residuos que no tienen una segunda vida útil, por lo tanto en mejores condiciones ambientales y de seguridad se disponen en relleno sanitario. Se estima que cada habitante por día genera 1 kilo 15 gramos de residuos. Este complejo al mes recibe 10.000 toneladas de desechos. Los no reciclables son depositados en rellenos sanitarios. Bueno, esta es la playa de descarga que compone la planta de clasificación, en donde ingresan todos los camiones y se disponen todos los residuos de los camiones de cada uno de los municipios diferentes. Y en la playa de descarga tenemos una cinta de recepción donde inicia la parte operativa y posterior la cinta de elevación y continúa, digamos, el proceso de clasificación y segregación de residuos. Para pasar la cinta de elevación de la que habíamos visto en la playa de descarga, pasa el residuo por aquella que es cinta de elevación hacia ese sector que se denomina trome, los arandas, que es como un tambor de un lavarropa pero con cuchillas, en la cual va rompiendo la bolsa, van cayendo todos los residuos y por volumetría pasa a la cinta de clasificación. ¿Qué medidas de seguridad tienen los trabajadores? Antes, en los basurales a cielo abierto, ellos no tenían indumentaria reglamentaria, estaban, digamos, muy desprotegidos en su salud. Hoy ellos cumplen con la indumentaria entre una camisa, botines, pantalón largo, el casco, barbijo, porque acá continuamente estamos recibiendo residuos en las cuales trabajamos, digamos, en la preservación y protección de las personas. Cuando ya el material se ha recuperado en cada uno de estos contenedores o en los bolsones, pasa al sector de prensado. Los residuos sólidos o inorgánicos que no se pueden reciclar son aquellos que no tienen un uso posterior. Por ejemplo, los residuos sanitarios, las toallas, algodones, polietileno y toallas femeninas. Y en este galpón, que se denomina galpón de despacho, tenemos diferentes tipos de residuos que ya se vienen clasificando a través de la línea de clasificación. Quienes recuperan son la cooperativa de trabajo, compuesta por 30 integrantes de la cooperativa recicladora del norte, y ellos segregan los diferentes residuos. Entre ellos tenemos el PET soplado blanco, tenemos chatarra, fardos de aluminio, cartón, nylon, PET cristal, PET soplado y otros materiales más en este galpón de despacho.
Comprar, tirar, desechar, comprar y seguir tirando sin conciencia alguna. El modelo de economía lineal está contribuyendo a la degradación de la Pachamama. Extraer, producir, distribuir, comprar, desechar. desechar. Mónica, entonces, ¿en qué se diferencia este lugar de un basural a cielo abierto? La diferencia que se tiene de un basural a cielo abierto y a un relleno sanitario es que en un basural a cielo abierto hay una contaminación directa hacia el suelo, al aire y al agua. En un relleno sanitario está construido desde una ingeniería civil y ambiental, por lo cual tenemos cierta preservación de forma directa hacia el ambiente, con monitoreos hacia los recursos naturales, agua, aire y suelo, y por sobre todo una disposición correcta de los residuos sólidos urbanos. Mientras el basural a cielo abierto contamina las napas subterráneas que están bajo tierra, el relleno sanitario de Girsu logra filtrar los líquidos que se producen por la fermentación de desechos orgánicos. Estos líquidos también son llamados líquidos lixiviados. Mónica, ¿y la pileta que vemos aquí qué función cumple? La función que cumple esta pileta de lixiviado es el almacenamiento de los líquidos lixiviados que se generan dentro del módulo del relleno sanitario. Estos líquidos se generan por la descomposición de la materia orgánica, restos de verdura, restos de fruta. Esa combinación con otras combinaciones de líquidos son los denominados líquidos lixiviados. Los líquidos lixiviados tienen un alto impacto en la salud y en el medio ambiente. La verdadera solución es la separación de los residuos, ya sea en compost para orgánicos y reciclaje para inorgánicos. Cambiemos el extraer, producir, distribuir, comprar y desechar por reciclar, reducir, reutilizar, recuperar y reparar. Hanan Pacha nos necesita. El aire, la tierra y el agua son contaminados cuando los residuos no son tratados de manera adecuada. Numerosas fuentes de agua son afectadas por distintos tipos de residuos. Hay que actuar ya, es urgente. Pachamama, gracias por lo aprendido. Cuídanos en nuestra próxima aventura. ¿Por qué seguimos contaminando el agua si sabemos que es un recurso limitado? Yaku, sangre de la tierra, tu ser está siendo maltratado. Me gusta cómo el Tata Inti refleja sus rayos en el agua. Es hermoso. ¿Sabes cómo se dice agua en quechua? Yaku, lo que une el mundo de abajo con el aquí, este espacio que estamos habitando. El dique. Las yungas. Tus ojos. ¿Segura que no querés ir a hablar con Nelly? Sí, está bien. Voy a quedar limpiando. Vale, nos vemos. Nos vemos. Las Yungas es una ecorregión que abarca parte de Perú, Bolivia y norte de Argentina. Se caracteriza por ser un bosque de montaña, con clima nuboso, lluvioso y tropical. Yungas, en quechua, significa valle cálido. Nelly Vargas es bióloga. Estudió en Perú ecología marina, específicamente a los organismos invertebrados marinos. En Chile, realizó una maestría en zoología en la Universidad de Concepción y en el 2009 se integra a la Cátedra de Ecología de la Universidad Nacional de Jujuy. Nelly, cuando estaba con Guara, vimos que en algunos sectores del dique hay basura. ¿Por qué pasa esto y qué se hace al respecto? Bueno, los residuos se acumulan
en los bordes del dique. Esto tiene su origen fuera, ¿no? Vienen arrastrados por la corriente a través de los canales o a través de los ríos. Este problema tiene varias escalas. Una es la sobreproducción, la gran producción de plásticos que se realiza en forma indiscriminada. Entonces, se tiran en las orillas, en los bordes de las acequias, y estos residuos son arrastrados por el agua y llegan finalmente y se depositan en las zonas más calmas de los diques. ¿Y qué otro tipo de contaminación hay? Bueno, además de los residuos sólidos, tenemos también el ingreso de aguas, lo que se llama aguas servidas o residuos cloacales. Y otro problema importante sería el pastoreo que se realiza en las orillas, que aún en poca cantidad generan heces que en el momento de que el dique vuelve a recibir agua y sus orillas vuelven a ser cubiertas por el agua, estas heces se quedan dentro del sistema. Pachamama, tu sangre está siendo extraída y contaminada. Un plástico puede variar entre 100 o 1000 años en descomponerse. Con el tiempo, la degradación hace que liberen sustancias tóxicas por estar expuestos al sol, como metano y óxido de etileno. El metano es un gas contaminante de vida corta. Retiene el calor de manera más eficaz que otros gases. El etileno es un gas inflamable, incoloro y de olor dulce, derivado del petróleo. La zona del dique era un bosque que fue expropiado, talado e inundado. De este modo, se pudieron construir los paredones de piedra para contener el agua. También podemos mencionar la producción de energía eléctrica, ¿no? A través de unas plantas de energía que hay en la salida de los diques. Es importante también resaltar la importancia del tratamiento del agua, la calidad del agua, porque se utiliza para potabilizar y para dar este servicio de una manera adecuada en los hogares de la zona. El dique La Ciénaga se creó hace más de 100 años, produciendo agua potable, riego y recreación turística. Este dique pertenece a un sistema interconectado y el agua proviene del río Grande de Jujuy. ¿Cómo? Si estamos tan lejos, ¿no? Bueno, hay un sistema de canales que tiene más de 30 kilómetros y que capta el agua ya y la distribuye hasta esta zona. El dique tenía 27 metros de profundidad. En la actualidad, esa profundidad se perdió, ya que se fue llenando de sedimentos, es decir, de barro. A medida que van pastoreando en las zonas que quedan libres en las temporadas donde no hay tanta agua en el dique, van dejando, como podrás observar, las heces. Acá podemos tener dimensión del volumen. Este es un poco de heces, es pequeña, suele ser más grande, tener un diámetro mayor. Y está compuesta fundamentalmente por fibra vegetal, materia orgánica que ha sido procesada por el intestino, digamos, de las vacas. Entonces hay una parte externa que está un poquito más seca, pero acá todavía sigue manteniendo, ¿no?, la frescura y los nutrientes, digamos, que aporta. Mientras más fresca entra el sistema, mayor cantidad de nutrientes tiene. Hicimos un trabajo en aquella temporada, eran 70 cabezas de ganado entre vacas y caballos,
y llegamos a un número de 4 toneladas por año. 4 toneladas de heces por año ingresan al sistema de esta manera. Cuando el dique se vuelve a llenar, cubre esas heces ingresando y fertilizando el agua. Esto ocasiona un crecimiento de las poblaciones de microalgas. Produciendo la marea roja o manchas verdes que ocasionan la mortalidad de los peces, ya que estas microalgas agotan el oxígeno del agua. La presencia de animales de ganado suelto no solo afecta al agua. Estos animales se alimentan de plantas. Algunas de ellas son pequeños árboles que están surgiendo, pero que son consumidos. Por ejemplo, las queñuas en el Parque Provincial Potrero de Yala. En todo el mundo hay una emergencia hídrica. Solo el 3% del agua de la Tierra es dulce. Parte de ella se encuentra en capas de hielo y de forma subterránea. Argentina está rodeada de agua. Sin embargo, hay un desequilibrio entre la demanda y la disponibilidad. El agua dulce es un tesoro que debemos cuidar. El cambio climático nos pone ese desafío en el horizonte. Los bosques son sumideros de agua, son depuradores naturales porque evitan que ingresen contaminantes a las fuentes, especialmente las queñuas, consideradas por los pueblos andinos como las guardianas del agua. Pachamama, aquí están tus guardianas las queñuas. Protectoras de las fuentes de agua. Caipacha, sin ellas, tu sangre puede desaparecer. Sentí el sonido del agua, el aire puro. Chapi. La sangre de la tierra. ¿Al final vas a ir a verlo a Ezequiel al parque? Sí. Dale, te acompaño. El Parque Provincial Potrero de Yala está ubicado en la ecorregión de las Yungas. Las Yungas, o Valle Cálido en quechua, abarca parte de Perú, Bolivia y Argentina. Su extensión permite el desarrollo de 4 pisos de vegetación, debido a la diferencia de altura. El primer piso es la selva pedemontana, que representa la franja altitudinal del bosque más baja. En Argentina es el ecosistema más amenazado debido a la agricultura y la ganadería. El segundo nivel es la selva montana. El tercer piso es el bosque montano o bosques nublados. El cuarto es el de los pastizales de altura. Ezequiel Medina es agrónomo, egresado y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy y líder ambiental del proyecto Árbol y Vida del Movimiento Internacional Acción Andina. ¿Cuál es la importancia de las queñuas dentro de este ecosistema? Las queñuas son muy importantes porque cumplen diferentes roles, conservan el agua, protegen el suelo y sobre todo dan refugio a muchas aves y mamíferos que son específicos de esos bosques. Además tienen la característica de condensar el agua de la niebla, formando lo que se llama la lluvia horizontal. Las lagunas son espejos de agua naturales que se forman por la acumulación de agua que proviene de las partes altas de las cuencas y se deposita en estas depresiones. Se forman
en donde están los bosques de queñuas, donde están estos árboles que conservamos y que protegemos. Si estos árboles desaparecen o no se los conservan, las lagunas corren el riesgo de desaparecer por erosión y por sedimentación. Este parque tiene 6 lagunas que son Laguna de Rodeo, Alizar, Larga, Los Noques, Desaguadero y Comedero. El proyecto de reforestación se llama Árbol y Vida. Es un proyecto que trabajamos con otros socios a lo largo de la cordillera de los Andes en un movimiento social internacional que se llama Acción Andina, y articulamos con diferentes actores como ministerios, universidades y comunidades originarias y pobladores. Muchas comunidades los utilizan como remedios y también como recurso, por ejemplo, cuando sacan ramas secas o árboles que se mueren, los utilizan como leña y en la construcción. Desde el 2001, en la cordillera de Vilcanota, Cusco, Perú, se realiza el festival Queñua Raimi, que consiste en reforestar bosques de queñuas entre diciembre y febrero. El festival se realiza en un día. Las personas plantan los árboles mientras hay grupos de música tocando. Después de la festividad, un equipo se encarga de hacer el seguimiento de las plantaciones. Al principio, aquí en el Parque Potrero de Yala empezamos plantando 2100 árboles y nos dimos cuenta de que podíamos hacer muchísimo más. Y bueno, este año estamos plantando 70.000 árboles y para el año vamos a llegar a los 100.000. ¿Y cómo decidiste dedicarte a la conservación? Y porque nosotros dependemos del agua que bebemos, de los suelos que producimos y prácticamente del oxígeno que nos dan los bosques para respirar. Si no hay alguien o algo que los cuide o los proteja, ¿qué le vamos a dejar a los que vienen? Luis Cañizares es guardaparques y trabaja desde el 2016 en el Parque Provincial Potrero de Yala, protegiendo la biodiversidad del bosque nativo. Es importante la conservación de los bosques, ya que ellos brindan un servicio ecosistémico, regulan la temperatura, las ocurrencias de las precipitaciones, entre otras. Otro motivo para la deforestación es la obtención de madera para la construcción. En el 2006 se creó un decreto que prohíbe el uso de la queñua, el cardón y el churqui, pero lamentablemente se la sigue utilizando. Los bosques desaparecen por la actividad humana, se deforesta para la agricultura, se matan muchas especies para el cultivo de una sola, como la soja o la caña de azúcar. La agricultura se puede realizar conservando el bosque nativo. Celebramos que este proyecto se lleve a cabo en esta área natural protegida y contar con el apoyo para bregar que los plantines se desarrollen y sean en un futuro semillero en este sector de las yungas denominado bosque montano. ¿Seguimos viendo el parque? Vamos. La queñua solo se puede encontrar en Sudamérica, distribuida desde Venezuela hasta Argentina. Si no estuvieran los pastos y las queñuas, ¿toda el agua de la niebla se perdería? Así es, se perdería. Gracias a las queñuas tenemos ríos y arroyos que forman las lagunas y desembocan en los ríos. Los árboles de queñua tienen la capacidad de crecer en diferentes partes. Gracias. Como lo es esta piedra, que es la piedra de la sabiduría, considerada por los lugareños. ¿Y todo este alambrado qué función cumple? ¿Ves eso de allá?
Esa poca vegetación que crece es porque las vacas meten sus cabezas dentro del alambrado y se comen lo que hay en el interior. De hecho, si no estuviera este alambrado, las queñuas que plantamos aquí no sobrevivirían. Esta especie de queño se llama Polylepis australis. Tiene la particularidad de que tiene 5 folíolos. Es 1, 2, 3, 4, 5. Existen 45 especies de queño que se distribuyen a lo largo de los Andes y en Argentina tenemos 5. Y Jujuy es la única provincia que reúne las 5 especies de queños presentes en Argentina. Los bosques de queñua son el refugio de aves, mamíferos, insectos y otras plantas. Al retener el agua, son claves para combatir el cambio climático.